Apreciados estudiantes, tengan buenas noches. Nuevamente, ampliando nuestros conceptos y apuntes de derecho societario, vamos a hablar de la sociedad anónima, establecida o regulada por el Código del Comercio colombiano, y hablaremos de la responsabilidad de los socios. Estos asociados que son llamados accionistas responden hasta el monto de sus respectivos aportes. El número de accionistas que tiene esta sociedad es como mínimo de 5 accionistas y no tiene límite en cuanto al máximo de accionistas. Su constitución debe constituirse por escritura pública que está sujeta al respectivo registro mercantil, como en otros modelos societarios ya lo hemos visto. Si se trata entonces de una microempresa, ya sabemos que está excepcionada y puede constituirse por documento privado correspondiente que también debe registrarse. El nombre y cómo se constituye la razón social de esta compañía, la denominación social estará acompañada de sociedad anónima o de la sigla S.A. Tener mucho cuidado al elaborar el contrato y los estatutos, no confundirla con la sociedad SAS, que la sigla es S.A.S, Sociedad por Acciones Simplificada, sino la sociedad anónima es S.A. Frente al capital social, el capital social, señala el código, se divide en acciones nominativas que son de igual valor y que se representan en unos títulos que se denominan títulos negociables. ¿Cuál es el plazo para pagar el capital? Al momento de constituirse la respectiva sociedad anónima, debe pagarse, hay una regla especial, no menos de la tercera parte del valor de cada acción suscrita, y el saldo restante se paga dentro del plazo máximo de un año contado a partir de la constitución de la sociedad de manera indicada en los estatutos de la sociedad. Es decir, ese capital suscrito, recuerde que el capital suscrito es el que queda establecido en los estatutos y en el contrato que los socios se comprometen a pagar, ¿cierto? Entonces, por lo menos debe pagarse el valor de cada acción suscrita, ¿cierto? No debe empezar con no menos de la tercera parte de ese capital suscrito. Y el saldo tiene un año para pagarlo. Se puede diferir a un año para pagar el saldo restante. Y esa es la diferencia también, el pago del capital suscrito dentro de la sociedad anónima. Las acciones que tiene esta sociedad serán unas acciones de carácter nominativo y podrán ser nominativas o al portador mientras no se hayan pagado integralmente. También la calidad o el carácter de las acciones dentro de la sociedad anónima es que las acciones son totalmente indivisibles. En razón a ello, entonces el artículo 378 del Código del Comercio nos señala algo puntual, y es que esas acciones, voy a permitirme leer un parágrafo de este artículo que es importante que tomemos en cuenta, ubique su artículo 378. Las acciones serán indivisibles y en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional una acción pertenezca a varias personas, estas deberán designar un representante común único que ejerza los derechos correspondientes a la calidad de accionistas. Entonces, fíjese que esa indivisibilidad de la acción es una característica importante y única entre los modelos societarios que se da en la sociedad anónima. Resalte allí, subraye que debe tener en cuenta el artículo 378 frente a la indivisibilidad de las acciones en el modelo societario SA. Estudiantes, hablemos entonces de los derechos que tiene el accionista dentro de la sociedad anónima. El primer derecho sería participar en las deliberaciones en las asambleas generales extraordinarias y a votar efectivamente las asambleas, a recibir una parte proporcional de los beneficios de los bienes sociales que tenga la sociedad establecidos en balances de resultados y las utilidades con sujeción a lo que se haya señalado en la norma o en los estatutos. También tiene derecho el accionista dentro de la sociedad anónima a negociar libremente sus acciones a menos que se estipule el derecho de preferencia dentro de la sociedad en favor inicial de los socios. Entonces, ya saben que el derecho de preferencia, entonces tendrá que primero ofrecer las acciones al interno de la sociedad preferidas los socios primero antes que negociar las acciones con un tercero fuera de la sociedad. También
tiene el derecho a recibir una parte proporcional a sus activos sociales en el momento de la liquidación teniendo en cuenta el pasivo externo el pasivo externo de la sociedad. Entonces, de acuerdo a lo que tenga proporcional a sus acciones en el momento de una liquidación de la sociedad, pues tiene derecho a recibir proporcionalmente a los activos que queden luego de pagar los pasivos externos. Vamos a hablar acerca de las clases de acciones. Acá hay unas particularidades y es la acción de goce o industria dentro del modelo societario sociedad anónima. Dentro de este modelo societario sí se pueden crear esas acciones de goce e industria y el efecto o el objetivo es compensar las aportaciones de los servicios de trabajo, de conocimientos tecnológicos, de secretos industriales o comerciales, de asistencia técnica en general, por eso se llama aportes de goce o industria, ¿cierto? Los títulos de esas acciones permanecen depositados y pueden ser entregados al aportante y mientras tanto esos títulos no son negociables y esa acción de goce e industria, repito, es por conocimientos tecnológicos, por secretos industriales o comerciales, por asistencia técnica. ¿Quiénes son los titulares de esas acciones de goce e industria? Y esos socios, quienes son titulares de esas acciones de goce o industria, tienen los siguientes derechos. Tienen derecho a asistir a las reuniones con voz, a las asambleas con voz. Recuerde, no con voto, porque acuérdese que el socio industrial que aporte conocimiento industrial no tiene voto, tiene voz. También puede participar de las utilidades que se decrete que son para él, ¿cierto? Dentro de los estatutos, y al liquidarse la sociedad podrá participar en las reservas acumuladas o en las valorizaciones que se producen mientras estuvo en funcionamiento la sociedad. Hay otra clase de acciones de las que el Código del Comercio nos habla por allí en su artículo 381 y es acerca de las acciones ordinarias o las acciones privilegiadas. Vamos entonces a hablar un poquito de esas acciones privilegiadas. Las acciones privilegiadas, como su nombre lo indica, dentro de la sociedad anónima otorgan unos privilegios a los socios. ¿Cuáles son? Entonces sería primero ese derecho preferencial para el reembolso en caso de la liquidación de la sociedad hasta la concurrencia del valor nominal de la acción. Otro privilegio que podría tener ese socio frente a si tiene acción privilegiada es que dentro de las utilidades se les destina en primer término una cuota determinada, por decirlo así, un poco especial para su acción. También es uno de los privilegios dentro de la acción privilegiada y cualquier prerrogativa también de carácter económica. Básicamente esas son las acciones privilegiadas. Y como ya lo sabemos, las acciones pueden ser ordinarias, ¿cierto? Según lo señala el artículo 379, ¿cierto? Y le da todos los derechos de la acción ordinaria a participar en todas las decisiones, a recibir la parte proporcional de la utilidad, como ya lo hemos visto. Esa es la acción ordinaria, que no tiene un privilegio, sino le da los derechos normales que profiere cada acción por el hecho de la persona tenerla y ser socio y ser propietario de la acción. Entonces, en ese orden de ideas, esta clase de acciones se presentan ordinarias y sobre todo las privilegiadas en las sociedades anónimas. Por favor, recordarlo. Lean por allí el artículo 379 al 381, 379, 380 y 381 para complementar, a efectos de complementar y leer la normatividad 379, 380, 381 del Código del Comercio. Ahora hablaremos acerca de la asamblea de accionistas dentro de la sociedad anónima. La reunión ordinaria, es decir, la asamblea ordinaria dentro de la sociedad anónima se reúne por lo menos una vez al año en la fecha en que se señaló en los estatutos o en ausencia. Si usted encuentra que en los estatutos no se señaló la fecha, entonces hay que colocarlo dentro de los 3 primeros meses de cada ejercicio, es decir, los 3 primeros meses del año.
Y por regla general a nivel contable, cada ejercicio contable se cierra el 31 de diciembre de cada año. La excepción sería cuando los estatutos prevean otra fecha. Los estatutos pueden prever que es una vez al año, pero los estatutos pueden prever los socios de la sociedad anónima acordar que se haga en otra fecha. Si los estatutos señalan esa fecha, se hace en esa fecha, si no entre los 3 primeros meses del año. ¿Qué temas discuten esas asambleas ordinarias? En la sociedad anónima. Examina la situación actual y social y económica y de movimiento financiero de la sociedad. Allí se pueden, igual que ya habíamos visto, las facultades de la asamblea en las generalidades, se designan administradores y los órganos sociales que son de elección, ¿cierto? En la asamblea ordinaria se determinan las directrices económicas de la compañía, aprueban o imprueban estados y balances financieros, se resuelve acerca de la distribución de utilidades, se adoptan todas las medidas tendientes a asegurar el cumplimiento del objeto social. Recuerde, el objeto social son las actividades principales y secundarias. La capacidad de la sociedad está en el objeto social aquí también, en la sociedad anónima, es a lo que se dedica la sociedad. En este modelo societario SAS se presenta unas reuniones especiales, unas asambleas que se llaman reuniones por derecho propio. Vamos a explicar en qué consiste las reuniones por derecho propio, si son las que se celebran el primer día hábil del mes de cada año, en las que las oficinas se realizan en donde las oficinas del domicilio principal, en el cual funcione la administración de la sociedad, y se efectúan solo en caso de que la reunión ordinaria no hubiera sido convocada. O sea, en caso de que no se haya hecho asamblea ordinaria, hay que hacer reuniones por derecho propio. ¿Ok? Estas reuniones se sesionan y se deciden válidamente con el número plural de los accionistas, cualquiera que sea la cantidad que se encuentre representada allí, y el temario es el mismo de una asamblea ordinaria. O sea, cuando no se haya convocado la asamblea ordinaria dentro de la sociedad anónima, lo que procede es hacer una reunión por derecho propio. Dentro de las asambleas en la sociedad anónima también hablamos de las asambleas o reuniones extraordinarias. Y son las que se caracterizan, ya lo sabemos, porque se pueden realizar en cualquier época del año con el fin de atender necesidades o imprevistos urgentes que en el momento tengan que resolverse. Puede ser convocada por la junta directiva, puede ser convocada por el representante legal, por los socios, por el revisor fiscal, y es necesario también que haya un orden del día para su convocatoria, que se trate el tema específico, que se cite, como ya vimos que se tiene que citar, ese tema ya lo vimos en las generalidades, ¿cierto? Entonces también se debe citar de manera oficial, convocar para un tema en específico. Dentro de este modelo societario también encontramos las reuniones de segunda convocatoria. Vamos a explicar en qué consisten esas reuniones de segunda convocatoria. Cuando se convoca la asamblea, ya sea ordinaria o extraordinaria, y no se celebra por falta de quórum. Es decir, el quórum requerido para cada modelo societario no se logró, entonces no se pudo hacer. La asamblea no se pudo efectuar ni la asamblea ordinaria o la asamblea extraordinaria, cualquiera de las dos. Allí se cita a una asamblea de segunda convocatoria y se cita nuevamente a la asamblea para que se reúna no antes ni después de 10, no antes de 10 ni después de 30 días de la fecha válida. Entonces, no antes de 10 días ni después de 30 días, ¿cierto? Se verá contados a partir a partir de cuando la cuento, de que la reunión fue fallida, no se reunió el quórum. Por ejemplo, en una asamblea ordinaria no se reunió el quórum. Yo cuento los días, no antes de 10 días la convoco, la asamblea de segunda convocatoria, la reunión de segunda convocatoria, no antes de 10 días ni después de 30 días. Entonces tengo que tener en cuenta, si hizo la asamblea, no puedo citarla de segunda convocatoria antes de 10 días, pero tampoco después de 30 días de realizada la asamblea que fue fallida porque no se dio el quórum. Entonces, en las reuniones de esa segunda convocatoria se sesiona y se decide válidamente con el número plural de accionistas, cualquiera sea la cantidad de acciones que se encuentre representada. No exige un quórum, una mayoría necesaria, no exige nada en ninguno de esos temas. Continuaremos entonces